Bueno, quería comentarles lo que Dios ha puesto en mi corazón y hay algo, ¿no? Durante este tiempo. Y Dios me ponía esto. Él me decía que el ser humano lastimosamente tiene siempre esa tendencia de dejarse llevar por lo malo. Y lo malo de todo eso y lo peor de todo eso es que muchas veces nos acostumbramos o nos acomodamos a que eso que no es agradable para nuestras vidas nos dañe. Por eso es que muchas veces nosotros veíamos antes cómo vivíamos. Antes vivíamos en la mentira, vivíamos en el engaño, vivíamos en los vicios, vivíamos en diferentes cosas, en situaciones que nos llevaron a vivir mal y aún a sufrir un montón de consecuencias que muchas de ellas fueron consecuencias fatales en nuestro caminar. Y es precisamente ahí lo que Dios me ponía en el corazón, que una de las estrategias que el enemigo utiliza justamente es llevarnos a un nivel de comodidad, de acostumbrarnos a cierta situación en nuestra vida. Eso le pasó, por ejemplo, al pueblo de Israel cuando vivían acostumbrados a ser esclavos y cuando ellos estaban acostumbrados a vivir de esa misma manera. Pues, lastimosamente, el enemigo lo que está buscando es que nosotros vivamos en una costumbre. Y hoy en día, con todo lo que estamos viviendo, una de las cosas que Dios estaba poniendo en mi corazón es precisamente eso. El enemigo nos quiere llevar a su cancha. Él nos quiere dominar a través de la situación que estamos viviendo, por una pandemia mundial que estamos viviendo, que ustedes tienen conocimiento. Y él quiere que nosotros empecemos a mirar solamente el entorno natural. ¿Para qué? Para llevarnos a vivir en temor. La estrategia de él es que nosotros, en este tiempo, en donde estamos mirando un montón de situaciones adversas a nuestras vidas, él lo que está buscando es que nos acostumbremos a eso y que lleguemos a dónde? A vivir solamente en temor. Porque todos los que estamos aquí escuchando este mensaje que viene de parte de Dios, entendemos que el temor es contrario a la fe. Entonces, por eso es que el enemigo lo que está buscando en este tiempo, en medio de las circunstancias, es que nosotros primero nos acostumbremos a eso, a vivir en temor, a vivir en miedo, que estemos atemorizados, que estemos preocupados por la situación que está pasando. Y no digo que no debemos preocuparnos, porque de hecho debemos estar atentos y alertas, eso dice la palabra. Sin embargo, no debemos dejar que el temor domine nuestras vidas. Es cierto que la situación que estamos viviendo ahorita es dura, es cierto, en lo natural es real, es dura lo que estamos pasando. De hecho, esta generación creo que nunca ha vivido algo similar a lo que estamos actualmente viviendo. Pero ahí es donde tenemos que nosotros recordar que tenemos un Padre que nos ama y que Él ha vencido ya al enemigo y Él seguirá venciendo esas obras del mal. Entonces nosotros tenemos que estar completamente seguros de eso. Hoy lo que quiero animarles es que nos fortalezcamos en su palabra, a que comprendamos que en medio de la tormenta, así como recuerdan ustedes el pasaje que alguna vez tuvimos y veíamos también aquí en la célula, Jesús estaba con sus discípulos en medio del mar y ellos estaban pasando por una tormenta. ¿Y cuál fue la actitud de los discípulos? Simplemente vivir atemorizados. Ellos se asustaron y le dijeron, ¿acaso no te das cuenta que vamos a morir? ¿Acaso no piensas que vamos nosotros a perecer en este lugar? Sabiendo que el mismo Señor Jesús estaba caminando con ellos. Y eso es lo que está buscando el enemigo. Él está buscando que nosotros no nos demos cuenta de quién está caminando con nosotros, que es Dios, que es Jesús mismo en nuestras vidas. Él está pretendiendo hacer lo que alguna vez quiso hacer con los discípulos, engañándoles, haciéndoles mirar la tormenta, haciéndoles mirar el problema. Pero nosotros tenemos que empezar a mirar quién está en esa barca con nosotros, que es Dios. Y si vemos también aún ejemplos, ¿qué es lo que pasó con el pueblo de Israel cuando empezó a ser perseguido por el pueblo de Egipto? También ellos estaban viviendo en un temor completo. Nosotros lo que debemos hacer es, a través de estas circunstancias, darnos cuenta que Él es el único que nos puede librar de esta situación. Humanamente, ustedes ven todo lo que está sucediendo. En lugar de disminuir este incremento de personas contagiadas, lo que está sucediendo a nivel mundial, está pasando que está al contrario, aumentando. Aún las muertes en Italia, en diferentes lugares, aún la situación que tenemos nosotros como país. Pero ¿qué debemos entender nosotros? Que Dios es el único que nos puede librar de esta situación. Y como siempre saben, pues a mí me gusta poner un nombre a la enseñanza y hoy la titulé de esta manera, nosotros no somos hijos de temor. Y eso es lo que debemos guardar en el corazón. Si queremos anotar, apuntar algo, la enseñanza se llama así, no somos hijos del temor. Y bueno, quisiera preguntarles si es que alguien me quiere decir quién es o qué entienden por temor, qué es temor. Si es que alguien me quiere decir. Ahí el primero que apague, que encienda el micrófono. ¿Qué es el temor? Hijito, temor. Ujú, ¿qué es el temor? Sí necesitan. Para mí el temor es lo contrario a la fe, o sea, temor Ok, es vivir atormentado en algo. exactamente. Ajá, esa puede ser una definición de temor, así es. ¿Quién más me quiere contar algo? ¿Qué es el temor?
Yo Bueno, yo creo creo que que es estar frente a mis miedos, así, estar como que alejado muchas veces de Dios y no prestar atención a lo que Él me dice. Es mi opinión, ¿no? Ya, Millona. David, estabas diciendo algo también. sí, bueno, decía que temor es no confiar en Dios, porque creemos que estamos solos, pero así no haya ninguna persona al lado, Dios siempre va a estar con nosotros. Así es, exactamente. Y bueno, estaba buscando una definición de temor, una definición bíblica. Y decía que el temor, les voy a leer, dice, es la presunción o sospecha de un peligro, pero a diferencia del miedo, el temor no suele estar bien fundado. El temor puede ser descrito como una emoción artificial establecida alrededor de peligros, no reales o imaginarios. Esta emoción es considerada limitante en comparación con el miedo, cuya finalidad es resguardar al individuo. Voy a pedir que me ayuden cerrando los micrófonos, porque escuché ahorita una bulla y no le entiendo bien. Si es que alguien va a hablar, ahí le enciende el micrófono, ¿ya? Entonces, el temor, voy a quedarme con esta parte, dice, el temor puede ser descrito como una emoción artificial establecida alrededor de milagros, perdón, de peligros no reales o imaginarios. Entonces, el temor, ¿qué pasa? Se convierte en algo que nosotros suponemos que va a pasar, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando en nuestras vidas ahorita? En lo natural, yo he visto mucha gente aquí, aún cercana a mí, está preocupada y estresada por quién está pasando al frente, quién vino a saludar, o el rato que tuve que salir a comprar algo, tal vez me siento así con ese miedo de que capaz que ya me contagian a mí también. Entonces, el temor es algo que es una emoción artificial de algo no real o imaginario, ¿ya? El miedo es algo que nosotros como personas tenemos y que es nuestra forma de prevenir nuestras vidas, de poderlas llevar a un nivel de no correr un riesgo, ¿sí? Es diferente el miedo. El temor es algo ya completamente imaginario que yo creo que va a suceder. Y ustedes me van a decir, pero estamos viendo ahorita lo del coronavirus y cómo no va a ser algo que sí se está dando. Sí, efectivamente, pero ¿qué es lo que está pasando en nuestros corazones? A veces dejamos llenarnos de ese temor y pensamos que yo me voy a contagiar, que a mí me va a pasar esto, que a mí me va a pasar esto, que a mi familia le va a pasar esto, cuando no tenemos que llenar nuestras vidas con ese pensamiento, ¿sí? Entonces, es importante entender que la victoria o derrota que nosotros podamos tener en cualquier situación ocurre primeramente en la mente. Y si pensamos positivamente, vamos a tener más capacidad para vencer aquello que nos paraliza. Yo estoy seguro que muchos de ustedes también deben estar preocupados. Yo estoy seguro que muchas familias de ustedes deben estar angustiadas y tal vez algunos pasando momentos de depresión. Hoy en la mañana vino el Osvaldito a visitarme, a pedirme un poco de ayuda también porque él está pasando momentos difíciles en este tiempo. Ustedes saben que él no tenía su ingreso más allá de la venta de los helados. Y se puso a llorar, y se puso a llorar. Y me dijo, me siento solo porque tengo que estar encerrado en cuatro paredes y no sé qué hacer. Y creo que muchas personas están viviendo de esta manera en este tiempo. Pero ¿qué debemos hacer? Empezar a ganar la victoria a través de lo que nosotros empezamos a pensar. Si pensamos de una manera equivocada, lastimosamente vamos a terminar derrotados. Pero si creemos que Dios es el que nos puede librar de todo mal, vamos a estar bien, ¿sí? Cada uno de nosotros como creyentes, en cualquier momento, vamos a tener que pasar una situación en la que parece que no hay una escapatoria. Y definitivamente solamente un acto de Dios es el que puede conducirnos a la salvación. Y les voy a dar algunos versículos, si ustedes tienen ahí donde anotar, anoten, de Éxodo 14, del 10 al 31, vamos a ir viendo, si ustedes quieren igual participar, me avisan y simplemente encienden los micrófonos. Este es un relato de algo que sucedió hace años atrás con el pueblo de Israel. Les voy a leer el versículo 10 hasta el 13. Dice, el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones. Sintieron mucho miedo, dice, y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Y en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferíamos servir a los egipcios, mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense inquietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Esto sucedió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba saliendo para ir a la tierra prometida y lastimosamente llegó en ellos este temor, este miedo, porque el faraón enduró su corazón, dice la palabra que Dios mismo le hizo que se endure su corazón y empezó nuevamente a perseguirles, empezó nuevamente a perseguirles. Y el momento que les empezó a perseguir,
¿qué es lo que sucedió? El pueblo de Israel empezó a hacer preguntas y a decir un montón de cuestionamientos, a decir, pero ¿por qué si antes estábamos mejor? De esclavos éramos mucho mejor que lo que ahora nos va a suceder, porque vamos a morir, porque vamos a irnos y no va a haber una escapatoria atrás. Pero ¿qué pasó con lo que dijo Moisés? Moisés era una persona que confiaba mucho. ¿En quién? En Dios. Y él les dijo, no tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación. Y muchos de nosotros tal vez ahorita estamos diciendo, pero Señor, ¿por qué está pasando esto? Señor, yo no quiero morir, yo no quiero que mi familia se muera. Si yo te sirvo, si yo he cambiado mi vida, ¿por qué ahora tengo que estar pasando este momento de aflicción? Pero ¿qué es lo que está diciendo ahora Dios? Dios está simplemente diciendo esto. No tengan miedo, mantengan sus posiciones, mantengan el lugar en donde Él les dice que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará un favor para nosotros. Y en el 15 dice, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dice, ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas los crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios, dice, para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando hayan cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y esto es lo que nosotros ahorita tal vez estamos viviendo. El pueblo de Israel, ¿qué es lo que pasaba? Estaban saliendo de la esclavitud y el pueblo de Egipto empezó a perseguirles. Y ellos estaban ya cerca de nuevamente tomar posesión de ese pueblo. Imagínense a ustedes cuando tal vez en algún momento alguien les quiso hacer daño y sabían que estaba cerca, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Salíamos corriendo, asustados, preocupados, o ya mismo me cogen y ahora me van a hacer daño. Así estaba ese pueblo. Y tal vez ahorita nosotros también estábamos así con ese miedo, y ahora ¿será que a mí me va a dar esto? ¿Será que viene este virus para acabarme? ¿Será que va a acabar mi familia? Tal vez todos estamos así, cerca de encontrar ese límite. Dice la palabra que ellos estaban caminando y empezaron a llegar hasta que llegaron al punto donde encontraron el Mar Rojo. Había un mar enorme al frente, había un mar enorme para poder salir de esa circunstancia. ¿Y qué es lo que pasó? Pues simplemente creo que en lo natural ninguna persona puede creer que va a pasar un mar de la noche a la mañana, más allá de nadar, si es que es buen nadador, pero tarde o temprano algún momento va a tener que fallecer por ahí porque no va a alcanzar a cruzar la inmensidad de un mar. ¿Y qué pasó con estas personas? Simplemente estaban asustados. Y tal vez hoy muchas personas de aquí, del Ecuador, de la nación, del mundo entero, están viviendo así, asustados. Estamos en el límite. Y viene el enemigo hacia atrás, nos empieza a buscar y estamos a punto de alcanzar esa tierra prometida, pero hay un obstáculo ahí, que es el mar. Ese mar es el que nos limita. Y ahora tal vez este obstáculo se llama una bacteria, se llama un virus. Pero debemos tener bien claro algo, lo que dice la palabra. Dice, Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió, dice, sobre el mar un recio viento del este que le hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Dice, los egipcios los persiguieron todos, los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras de ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios, alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Eso es lo que debemos nosotros guardar en nuestro corazón. El Señor está peleando esta batalla. Él está tomando el control de nuestras vidas. El enemigo dice la palabra que es el que ha venido a matar, a robar y a destruir. Y él ha generado lastimosamente este virus. Pero ¿qué dice Dios? Dice, el Señor está peleando por ellos y contra ellos. Así que nosotros tenemos que tener bien claro y guardado eso en nuestro corazón para que no exista temor. ¿Y qué pasó con ellos? Al final, en el 26 dice, Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al dar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su ida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Así que, mis queridos amigos, ¿qué debemos hacer? Nuestra confianza tiene que seguir completamente en el Señor, no en las cosas que están pasando en lo natural, sino en lo espiritual. Entender que nosotros estamos protegidos bajo la sangre de Cristo. Salmos 91, 9, 10 dice que nosotros no sufriremos ningún tipo de desgracia, que nuestra familia, dice, no entrará no entrará ninguna plaga que pueda tocar nuestra morada. Eso debemos tener bien claro en nuestras vidas, ¿sí? ¿Y qué va a pasar en esto? Así como pasó con el mar, con los israelitas que pasaron ese mar. Imagínense, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Se abrió un mar completo en un espacio en donde parecía imposible, donde no había ya salida.
había una persecución de las personas del pueblo de Egipto hacia el pueblo de Israel, había una persecución completa. ¿Y qué sucedió? Simplemente Dios hizo algo increíble, abrió un mar en medio de esa dificultad. Si nosotros creemos, estamos seguros que este tiempo en el que estamos pasando, Dios también va a abrir un mar de restauración, un mar de perdón, un mar de que este virus completamente sea eliminado de la sociedad, del mundo entero. Este tiempo es un tiempo para que nosotros podamos tener un propósito también de acercarnos más a Dios, de pedirle perdón por las cosas que hemos hecho, de llevar a la gente que no conoce también a sus caminos, hacerles comprender y entender lo que dice la palabra. La palabra dice en Juan 4:18, en primera de Juan 4:18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Quién es el verdadero amor? El verdadero amor es Dios. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que el temor se vaya de nuestras vidas? Entendiendo el verdadero amor de Dios. Si nosotros creemos que Dios es nuestro Padre y que como Padre Él quiere lo mejor para nosotros, yo sé que ustedes tienen hijos y yo sé que ustedes como padres no van a anhelar lo peor para sus hijos, sino al contrario, les aman y quieren lo mejor. Entonces yo tengo que también entender que Dios, mi Padre, Él es una persona que nos ama y que Él va a permitir que yo no viva en temor. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de lo que Él va a hacer en mi vida. Y aquí dice algo, dice, porque el temor lleva en sí castigo. Cuando yo vivo en temor, ¿qué pasa en mi vida? Lastimosamente tengo un castigo. A Job le pasó eso. Él dice que le sobrevino todo aquello que él temía y por eso se quedó sin familia, se quedó sin bienes, se quedó enfermo. ¿Por qué? Porque dejó que en su corazón nazca el miedo, nazca el temor, nazca ese error de estar acostumbrado a decir, es que me va a suceder esto, es que me voy a morir, es que ya me está alcanzando, yo estoy seguro que ya está cerca. He estado viendo algunas redes sociales y yo tengo familia aún que no conoce de Dios y ya estaban preocupados porque decían que ya está por la Magdalena, que ya está por Chillogallo, que ya está por no sé dónde. Esté por donde esté, nosotros hemos entendido que Dios, Él está en todo lugar y Él nos guarda. Entonces, si nosotros no tenemos temor, vamos a entender que Dios nos ama y ese amor nos hace vivir sin ningún tipo de miedo. Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Si nosotros creemos que nuestro Padre es ese Padre amoroso que nos ama, ¿qué va a pasar? Simplemente Él dice algo, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi mano victoriosa. Dios nos va a sostener en este tiempo, amigos, a nuestras familias, a la gente que amamos. Aún utilicemos estas oportunidades para que las personas que aún nos faltan, que ellos conozcan de Dios, también las podamos llevar. Saben, yo me siento muy feliz y muy gozoso porque en este año, un año en donde parece que ha sido el año más complicado de todos los tiempos, Dios se ha mostrado mucho en su favor y en su gloria hacia mí, trayéndome sanidad, haciendo que mi papá reciba al Señor. Y el día de ayer también utilizamos de alguna manera esta oportunidad y tres de las personas que faltaban de mi familia para poder ser hijos de Dios, recibir al Señor, el día de ayer lo hicieron. Yo he orado tanto por eso, para que se dé, y en estos tiempos están generándose esa oportunidad. Dios es lo que está buscando, es eso. Si nosotros cambiamos nuestra mentalidad y no nos ponemos a llorar, sino que al contrario, buscamos las oportunidades que Dios quiere, vamos a ver la gloria de Él y vamos a ver cómo este país, esta nación, este mundo va a ser restaurado. Lastimosamente la maldad también de las personas ha hecho que se generen este tipo de virus, pero nosotros qué debemos hacer, estar seguros de que nuestra confianza está con Dios. Dice en Salmo 56:3, dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Entonces, si algún momento ustedes empiezan a llenar en su corazón ese temor de qué va a pasar, que dice, pongan en Él su confianza. Yo les digo, yo también he sentido así como que en mi corazón un momento en donde, híjole, no sé qué irá a pasar y que mis papás ya tienen su edad y ahora qué va a suceder, tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer un montón de cosas. Y sí, en lo natural uno empieza a tener eso, pero si yo dejo que gobierne eso mi vida, lastimosamente no voy a ver la gracia de Dios, la gloria de Dios, sino que al contrario dice la palabra que el temor me lleva a un castigo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando siento miedo, dice, pongo en ti mi confianza. En Filipenses 4:6-7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que dice, no se inquieten por nada. Si quiere decir nada, ¿qué es eso? Es nada. Este coronavirus, nada. Dice que no debemos inquietarnos por nada. Dice más bien en toda ocasión, ¿cuál es nuestro trabajo como hijos de Dios? Dice, con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este tiempo, en lugar de vivir pendientes
de la televisión, de las redes sociales, las cadenas que mandan, de lo que sí es real y lo que no es real. ¿Qué debemos hacer? Dice, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios. ¿Cuáles son las peticiones que tenemos a Dios? Simplemente que Dios tenga misericordia de esta nación, de este mundo, que Dios guarde nuestras vidas, nuestras familias, que Dios nos dé oportunidades aún para poder llevar su mensaje hacia los demás, que podamos guardar la vida de todos aquellos que son nuestros amigos. Créanme, a mí me golpeó mucho verle a los Osvaldito así, verle angustiado, deprimido, triste, porque de alguna manera él vive solo. Nosotros tenemos compañía de alguien, pero él no tiene a nadie, y encima ni siquiera un ingreso para su trabajo. Entonces, entiendo el dolor, pero ¿qué dice Dios? Dice que oremos y que roguemos y presentemos nuestras peticiones a Dios y le demos gracias. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, la oración que va a pasar nos va a llevar a que cuida primero nuestro corazón y va a cuidar nuestra mente. Como veíamos antes, si nosotros queremos ganar una victoria, tenemos que primero empezar, ¿por qué? Por el pensamiento. Si yo dejo que mi pensamiento me domine el temor, lastimosamente voy a ver el resultado de ese miedo. Pero si yo veo que Dios me ha ofrecido promesas de victoria, en mi vida simplemente voy a ver eso, voy a ver victoria. En Salmos 23:4 dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. ¿Quién es el que nos guarda? Simplemente es Dieguito, pusiste en silencio. Dieguito, no sé si te escucha. ya, ahí, no sé qué Dieguito. pasó, hubo una falla Sí, técnica. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? ¿Me sí, escuchan? ya se te Sí. escucha. Ya se te escucha. Ahí sí me escuchan. Ya, Sí, algo pasó con está el bien. celular, se Sí. desconectó. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros? Entender eso. Como dice la palabra, aunque 1,000 y 10,000 caigan a mi derecha, a mi izquierda, dice que a nosotros no nos va a pasar absolutamente nada. Aunque pasemos por valles de sombra de muerte, no debemos tener ni pensar en un mal alguno hacia nosotros, porque Él es nuestro pastor. Y como último mensaje, en Romanos 8:15, y quiero que esto lo guarden en el corazón porque esto es muy importante, porque el Espíritu de Dios les ha dado, dice, porque el Espíritu de Dios les ha dado, el Espíritu de Dios que nos es dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. El Espíritu que Dios nos dio no es un espíritu de cobardía, no es un espíritu que nos esclaviza, no es un espíritu que nos hace tener miedo, sino que al contrario es un espíritu que nos convierte primero en sus hijos y que nos permite decirle papá. Cuando uno de sus hijos tiene temor, ¿qué es lo primero que hacen? Yo estoy seguro que salen corriendo donde ustedes y les abrazan y les dicen, papi, tengo miedo. Papi, necesito que me ayudes con esto. Y aquí dice que ese mismo espíritu es el que nos permite a nosotros llamarle Padre, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos pasando cualquier tipo de circunstancia, de dificultad en este tiempo como nación, ¿qué debemos hacer? Debemos ir hacia nuestro Padre y decirle, papá, yo tengo este temor. Tal vez me está pasando esto por lo que está sucediendo en el entorno, pero quiero que me guardes, ayúdame, necesito fortalecerme en ti. Y a través de eso que va a pasar en mi vida, yo voy a estar seguro y voy a ayudarles también a las demás personas a darles seguridad. Muchas personas en este tiempo están viviendo tiempos de depresión, de angustia, de dolor, de tristeza. No importa lo que suceda, aún recordemos algo, lo que a mí me enseñó Dios cuando estuve pasando el tiempo de enfermedad bastante difícil en mi vida. Pablo dijo una cosa, dijo que aún la muerte es ganancia, porque sabemos que los hijos de Dios, nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ir a compartir esa vida eterna con Él. Así que no debemos tener temor, ni por el un lado, ni por el otro, porque con Dios nosotros somos más que vencedores. Así que es tiempo de empezar a creer que nosotros vamos a salir de esta circunstancia, de esta situación, que el enemigo está tal vez atrás persiguiéndonos, nos acorraló, teniéndonos aún con un virus ahí. Sin embargo, él no sabe lo que va a hacer Dios, porque Dios nuevamente va a abrir el mar y nos va a dar favor y gracia. Y lo que sí les digo, mis queridos amigos, tenemos que ser sabios. Nosotros primeros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a ser sabios. Si las autoridades, una autoridad nos dice que debemos cumplir con cierta cosa que debemos hacer, hagámoslo, ¿sí? Aún dice la palabra y les voy a leer. Permítame, voy a buscar en Proverbios 22:3. Dice, en esta versión del lenguaje actual dice, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Si nos han dado una disposición de que tenemos que guardar nuestras vidas para ayudar también a que este tipo de virus no se expanda, tenemos que ser también ser sabios, ¿sí?
¿Por qué? Porque aún dice la palabra, el que es inteligente ve el peligro. Si hay peligro, peligro simplemente que debemos hacer, evitarlo. Porque dice que el que es tonto, y perdón por la palabra, pero así dice en esta versión, sigue adelante y sufre las consecuencias. Así que cada uno de nosotros somos responsables de guardar también nuestra vida, nuestra salud, de guardar a nuestro entorno. Así que amigos, yo les animo a que en este tiempo, que es un tiempo bastante adverso para la sociedad completa, lo que hagamos es esto, fortalecernos en la palabra de Dios, mirar que ya han existido estas cosas desde hace tiempos atrás, y de todas ellas, Dios, ¿qué es lo que ha hecho? Nos ha librado desde el inicio. Así que nosotros también vamos a ver cómo su favor y su gracia va a permitir aún que traigan tal vez personas que logren generar esa cura completa para cada una de las personas que están infectadas con este virus. No exaltemos al virus, sino exaltemos a Dios, porque Dios es el que tiene que ser exaltado. Si nosotros le exaltamos a Él, ¿qué va a pasar? El enemigo no va a poder alcanzar nuestras vidas. Así